como usted quiera verlo, porque la fuerza está en Jesús. Ya estamos transmitiendo desde la parroquia de San Agustín del Retablo, hasta allá, hasta donde está usted con su computadora, y le agradecemos mucho su presencia. Y yo quisiera darle la bienvenida a mi amiga Pita García Legazpi. Gracias, Jorge. Muy buenos días, queridos amigos. Pues ya en el programa número 73, con un tema maravilloso, la transfiguración de Jesús, una probadita del cielo en el Monte Tabor para los 3 apóstoles. Nos acompaña también y le damos la bienvenida a la señora Verónica Saro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar otra vez aquí con nosotros. Vamos a seguir profundizando un poquito en la fuerza de la palabra y pues vamos a ver qué es lo que nos dice hoy nuestro Señor Jesucristo. La fuerza está en la palabra, en nuestra emisión número 73, y acompáñenos y, como dice Pita, va a ver usted la maravilla de este evangelio, tal cual como lo narra San Mateo, y pues que es una teofanía, es una epifanía también, y que pues vamos a ir desmenuzando a lo largo de estos 60 minutos, pero como siempre queremos empezar con nuestra oración. Queremos pedirles también, amigos, su oración por nosotros, por todos los que intervenimos aquí en esta estación de Vamos. Cada locutor está tratando de transmitir la palabra del Señor hacia usted, y mandamos un saludo muy especial a mamá Tete, a Tete Chica, Tete Grande y Tete Chica, que pues también pedimos sus oraciones, que nosotros también estaremos haciéndolas por usted en este tiempo tan especial, en este tiempo de Cuaresma, en que la Iglesia nos marca 3 elementos, que es la oración, la penitencia y el servicio o las obras de misericordia. Pues vamos pues con nuestra oración. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, en esta mañana sabemos que estás aquí con nosotros, aquí en la cabina, y pues sabes perfectamente que te necesitamos mucho en cada momento de nuestra vida, y en esta tarea de evangelizar a través de los medios de comunicación, a través de la radio, pues ahora sí que te pedimos con todo el corazón que estés aquí con nosotros y nos ilumines con tu Espíritu Santo para que cada uno de nosotros podamos transmitir el mensaje que llegue a cada uno de los corazones de las personas que nos están escuchando del otro lado de la computadora. Llénanos de tu luz, de tu fuerza y de tu inmenso amor. Amén. Te damos gracias, Señor, y todos sabemos, no sé si les haya pasado con ustedes, que en estos tiempos fuertes, como es Navidad, como es Adviento, como es Cuaresma, dice San Pedro que el adversario anda como león rugiente. Claro. Entonces tenemos que agarrarnos más de nuestro Señor. Pero vamos a analizar este Evangelio y empezar por donde debemos empezar, que es el Evangelio mismo, esta narración maravillosa de San Mateo. Pues vamos a escuchar el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto, aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarse aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman.
Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Y creo que un buen comienzo sería ver el contexto de este evangelio. Y yo me estaba acordando de 2 capítulos o 3 capítulos antes de este evangelio está la escena que también nos narra San Mateo, de que Pedro está tratando de cuidar al Señor. La semana pasada vimos las tentaciones del Señor, ¿no? Y como le dice al final nuestro Señor al adversario: apártate de mí, Satanás, solo a Dios adorarás. Y haciendo referencia a esto, les decía que hace 2 capítulos o 3 capítulos en la Biblia hay esta escena. El Señor empieza a anunciar que tenía que padecer mucho, que tenía que morir y que después vendría su resurrección. Y Pedro, con ese carácter que tiene impulsivo, le dice, lo aparta al Señor, y tiene, yo diría casi el descaro de reprender al Señor, de reprender a Jesús, diciendo, lejos de mí que te suceda eso. Y Jesús le dice también, apártate de mí, Satanás. Ya lo veo al Señor después abrazándolo, quizá quitándole una lágrima a Pedro, porque no entendía bien, y él era el impulsivo. Quizá todos los demás discípulos estaban también en esa línea de Pedro, de tratar de defender, y tan no entendía Pedro que todavía en el momento que prenden a Jesús, saca una espada y le corta una oreja a uno de los guardias que iban a prenderlo. Y esto le sucedía a San Pedro, que algo sabía del Señor. Y entonces yo pienso en nosotros, ¿no? ¿Qué sucede con nosotros? Entendemos ya qué es lo que nos quiere transmitir el Señor, que es siempre su amor, que es siempre su fidelidad por nosotros. Y nosotros tenemos una ventaja con Pedro y los apóstoles, que tenemos ya aquí en las Sagradas Escrituras la revelación completa. Ese es el antecedente. Y en esa confusión de los apóstoles, ellos se sentían tristes, se sentían deprimidos. La confusión era que ellos esperaban a un Mesías victorioso, a un libertador, sí, que quizá tomara las armas, ¿no?, como los reyes de la antigüedad, y se van dando cuenta a través de un proceso que no es así. Y le tenían miedo al sufrimiento, ¿no? Como que pensaban que si sufrían no era justificable, porque no entendían realmente la misión de Jesús aquí en la tierra, ¿no? Así es. Otro punto para comenzar sería ver los elementos que hay en este capítulo. Si los quieres tú nombrar, ¿qué elementos hay? Bueno, vemos varios elementos. Vemos aquí, está Elías y está Moisés. Aquí se encuentran platicando con Jesús en ese momento, y ahí Moisés representa la ley, porque recordemos que fue al que en el monte Sinaí se le dan las tablas de la ley, y Elías representa a lo que son los profetas. Pero también, antes de eso, Jesús dice, toma aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Recordemos también que en una parte de las Escrituras Jesús promete que algunos
no morirán sin ver la gloria de Dios. Entonces aquí está la promesa de que precisamente les cumple a ellos esta probadita de cielo, como dices. Vemos también que aparece la nube, aparece un resplandor que dice brillaba como el sol. El sol era lo máximo, es lo máximo que puede brillar, y decía que brillaba pues más blanco más que la nieve también, y que se ponían las vestiduras blancas. Y se escucha la voz del Padre que una vez más ratifica que es su Hijo. Y aparte el simbolismo de que ellos caen rostro en tierra y llenos de temor. Entonces hay que, yo creo que desmenuzar un poquito todo esto, lo que Jesús viene a dar. A mí me llamó la atención así de primera instancia leyéndolo, que en primer lugar Jesús te viene a decir: no temas, mi papá no es para temer, mi papá es todo amor y no le temas. Entonces así como que fue lo primerito que como que a mí me llamó la atención: no tengas miedo. Jesús los levanta, ¿no? para eso, esa es la primera, ¿no? Y pues bueno, los lleva aparte, y yo también veo como que es el simbolismo de lo que es la oración. Ahora te lleva a ti aparte, ahora tú eres ese Pedro, ese Santiago, ese Juan, donde te dice: ven conmigo al sagrario que te voy a manifestar mi gloria. O sea, en ese momento los apóstoles vieron el esplendor de Jesús. Nosotros tenemos la manifestación, una de las manifestaciones más grandes, impresionantes, la tenemos todos los días en misa y no nos damos cuenta. En ese momento de la consagración, verdaderamente Cristo se transforma ahí, o sea, transforma la carne en su cuerpo y el vino en su sangre. Y a lo mejor no vemos así los relámpagos y vemos lo blanco y vemos así, pero si nosotros nos concentramos en esa oración, dentro de nuestro corazón vamos a sentir realmente eso que sintieron los apóstoles, yo creo. Y yo quisiera hacer aquí, Vero, un paréntesis. Fuera del aire estábamos platicando de una amiga tuya que nos escucha. Por favor, si quieres. Bueno, pues le queremos dar la bienvenida a todos nuestros amigos allá en Génova, Italia. Me gustó mucho que pues yo los invité, y esta amiga María Tortorella, que ahorita pues está pasando por un momento un poquito difícil, perdió a su esposo hace poco, pero yo le digo, la fuerza está en la palabra. Y a mí me gustó mucho que desde allá nos estén escuchando. A mí de veras me emociona mucho que no solamente puedan oírnos aquí en Querétaro, sino pueden oírlo en todo el mundo, ¿no? A mí me parece fantástico. Entonces, pues bienvenidos a todos nuestros amigos de Italia. Claro, y amiga ya nuestra, esta señora Tortorella, un apellido pues muy italiano también. Bueno, ella es argentina y se casó con un italiano, y sus hijos, Alessandro y Luis también, están ellos mucho en comunicación con Dios también, están por allá también, pues haciendo un poquito de labor con Dios. Sí. Hay veces, ya nos estás contando que están pasando por momentos difíciles, y ayer me contaron, voy a ampliar un poquito el paréntesis, ayer me contaron una historia de cómo es que actúa el Señor, de un náufrago que pues es el único que se salva, y llega a una isla por ahí muy aislada que ni siquiera aparecía en el mapa, y con mucho esfuerzo hace una cabañita para guarecerse de los rayos, de la lluvia, de todo. Y para no hacerles el cuento largo, pues viene un rayo y quema esa cabañita. Y se pone, como desgraciadamente algunos de nosotros, a renegar, a reclamarle a Dios: ¿por qué, Señor, si eran los únicos árboles con los que yo pude construir esa cabañita? No entiendo el por qué. Y poco después, a los 3 días, viene un helicóptero a salvarlo, y él, en la duda, les pregunta: ¿y cómo se dieron cuenta? Y les dicen, pues es que en una isla tan aislada nos llamó la atención ver el humo de aquella cabañita que se estaba quemando. De manera que Dios actúa aunque nosotros no entendamos muchas cosas que no entendemos,
un niño con síndrome de Down, o la pérdida de un familiar, o una enfermedad. Todo concurre para el bien de aquellos que creen en el Señor. Y cerramos el paréntesis y volvemos a retomar. Casi todos nosotros en el país donde vivamos o en la ciudad donde vivamos, seguramente hay un cerro, un cerrito cerca. Y nosotros aquí en Querétaro tenemos un cerro que pues, se ve prácticamente desde todos los puntos de la ciudad, que se llama el Cimatario. Este cimatario tiene 530 metros y es visible casi desde cualquier punto de la ciudad. El Monte Tabor está localizado en la Baja Galilea y está solo a 17 kilómetros al oeste del Mar de Galilea, de manera que de la cumbre Jesús y sus discípulos podían ver perfectamente ese lago de Galilea. Y su altura son 400 metros, es decir, muy parecido con este monte Cimatario. Lo que queremos hacer es invitarlos, amigos, a que pues vamos aprendiendo las cosas que nos enseña el Padre Güences, y hace como 3 años nos enseñó a que debíamos todos nosotros buscar un desierto para estar en comunicación con Dios. ¿Qué es un desierto? Pues si tienen ustedes este cerro cercano en su ciudad, en su país, vayan al campo para estar personalmente con Dios. Y en esta ocasión, Pita, ayer no pudimos comunicarnos con Vero, pero nos hubiera fascinado que estuviera también ahí. Se nos ocurrió un día antes hacer una locura de Dios. Vamos, les digo, aprendiendo del Padre Güences, y pensamos que sería bueno hacer pues un mini retiro de Cuaresma, yendo otra vez a ese cerro del Cimatario y empezar a palpar sensiblemente lo que pasaron estos discípulos al subir el Monte Tabor. Realmente, toda proporción guardada, íbamos a buscar la gloria del Señor. Y lo que sucedió es que encontramos al Señor de la gloria, como decías tú, Vero, en ese silencio, sin cuestiones muy aparatosas, pero muchas sí sensibles. Empezamos a percibir viento en nuestras caras, muchas veces por la espalda nos empujaba, y bueno, pues yo pensaba que era como un querer abrazarnos del Señor a cada uno de nosotros, y nos separamos ahí, y cada uno estuvo orando con el Señor por un breve tiempo, pero fue una experiencia muy bonita. ¿Qué experiencia tuviste ayer, Pita? Pues vi muchas señales, muchas conexiones, y yo creo que ese contacto con la naturaleza, el estar pues muy conscientes y totalmente dedicados a admirar la creación de nuestro Señor, porque pues hacíamos muchos comentarios, ¿no, Jorge? De que pasó algo tan curioso que no quiero dejar de mencionarlo. La persona que nos encontramos cuando íbamos subiendo, queríamos tomar fotografías de los contrastes, porque un lugar que ahorita por esta época está muy árido, y sin embargo había flores pequeñitas de colores muy intensos. Yo quiero hacer aquí subrayar que ayer me di cuenta que esas florecitas crecían en una tierra totalmente estéril, las lilas, sin agua, increíble. Y exacto, vestidas del color de la Cuaresma, Exactamente. en ese color moradito que pues nos hacía recordar lo que el Señor nos decía hace 8 días, miren cómo crecen los lirios del campo, que Salomón y en todo su esplendor se vistió de esa manera. Pero continúa. Las flores de los nopales, ¿no? O sea, todo tan seco, y sin embargo los mezquites y algunos otros arbustos que desconozco sus nombres, cómo tenían flores coloridas. Y pues, y en lo personal yo decía, bueno, es que nuestro Señor siempre está con ese equilibrio. De un lado vemos a lo mejor la aridez, pero por el otro lado estamos viendo la belleza de los colores. No se le va una. Nuestro Señor siempre tiene muchos detalles.
Y tuvo un detalle muy bonito con nosotros ayer. Íbamos comentando los 4 de que pues no podíamos tomarnos una foto, los 4 juntos, porque pues no había ningún tripié ni nada para tomar. Porque quiero decirles antes... Ese es otro punto. Ok, bueno, dilo tú. Que el Señor nos despojó. O sea, fuimos en un día en que no se permitía la entrada a los visitantes, que aparentemente nosotros éramos visitantes, pero sí a los deportistas, y íbamos, bueno, con todo un equipo, con mochilas, con las Biblias, con los misales, con las cámaras para tomar fotografías, y la persona encargada de cuidar ese lugar nos dijo, no pueden entrar aquí con eso. Y bueno, pues dejamos todo eso y tratamos de recordar el Evangelio tal cual venía. Y bueno, pues fue una experiencia porque pues es ese vaciarse de todo para permitirle al Señor que nos llene, ¿no? Pues Jesucristo no los mandó con Biblias y cámaras y nada más tenemos el testimonio de los apóstoles de cómo fue, no está la foto, no está la Biblia, no está la preparación, entonces yo creo que a lo mejor Dios también lo hizo por algo, ¿no? Así Las es. cosas no pasan nada más por casualidad, hablábamos, ¿no? Entonces Dios creo que los mandó nada más Pedro, Santiago y Juan con él, nada más. Sí, y bueno, íbamos comentando eso en el camino empedrado cuando vemos que viene una persona, un señor muy amable, y se ofrece a él tomarnos una fotografía. Entonces nos quedamos muy sorprendidos porque decimos, bueno, yo pensé, esto es un detalle del Señor, porque finalmente Él siempre nos manda esos mensajes que nos está diciendo, estoy con ustedes, estoy con ustedes. Y bueno, pues ya que llegamos, escogimos un lugar donde había algunas piedras, pues había temores de que si nos salía por ahí alguna serpiente o nos salía un toro o una vaca, pero no, nada más los vimos muy pacíficos, estaban pastando, que no sé cómo pueden comer ese pasto tan duro y tan seco, pero bueno, nuestro Señor hizo ahora sí que un ecosistema perfecto y equilibrado. Y bueno, ya cada uno de nosotros estuvo orando con nuestro Señor y efectivamente, como dice Jorge, yo la sensación de sentir que cuando se intensificaba mi conversación con Él, era cuando yo sentía que el viento chocaba más rápido con nosotros, más fuerte, más intenso, como si Él me estuviera diciendo, sí, te entiendo, estoy contigo. Y pues el resultado fue sentir mucha paz en mi corazón, mucha tranquilidad. Y pues yo siempre he sido muy miedosa, siempre me ha dado incertidumbre el mañana, pues el qué va a pasar. Y era lo que platicaba con él en ese momento, ¿no? Que yo sabía que él estaba junto a mí y que le agradecía inmensamente el que me permitiera, pues después de, creo que 2 años, ¿verdad, Jorge? Que no pude acompañarlos en la primera ocasión porque estaba pues trabajando en una empresa que me absorbía muchísimo tiempo. Y pues para mí el día de ayer fue muy importante porque pude realizar mi sueño de tener, pues, con mi equipo, que los quiero tanto a todos mis amigos, estar ahí y juntos pues poder experimentar la presencia de nuestro Señor, sentirlo en el corazón, sentir su calidez, su abrazo, pues su abrazo inmenso como el universo, porque con el viento eran efectivamente los brazos de nuestro Padre, porque el resultado fue la paz, la tranquilidad enorme, el sentir esa confianza y el fortalecer mi fe en Cristo. Ahorita que comenzábamos, Vero, tú mencionabas uno de los elementos muy importantes y que sobresalen de este relato, que es la oración. Y el otro elemento es el monte, subir, ¿no? Cada vez que el Señor tenía una cita con su Padre, pues subía, y es como un elevarse, ¿no? En la oración.
Y recordaba por ahí un verso hermosísimo, bueno, un fragmento de un verso muy bonito de San Juan de la Cruz, que dice: tras un amoroso lance, subí tan alto, que a la casa le di alcance. Y yo quisiera, para que asentar un poquito el Evangelio, lo que nos está diciendo el Señor, hacer una pequeña pausa con este poema para que ustedes lo escuchen, y pues está adornado con la voz de Gesed, y van a ver ustedes qué precioso. Vamos pues a este pequeño corte. Tras un amoroso lance y no de esperanza falto, volé tan alto, que le di a la casa alcance. Volé tan alto, que le di a la casa alcance. Para que yo alcance diese a este lance tan divino, tanto volar me convino, que de vista me perdiese, y con todo en este trance, en el vuelo quedé falto. Mas el amor fue tan alto, que le di a la casa alcance. Mas el amor fue tan alto, que le di a la casa alcance. Cuanto más alto subía, deslumbróseme la vista, y la más fuerte conquista en oscuro se hacía. Mas por ser de amor el lance, de un ciego y oscuro salto, y fui tan alto, que le di a la casa alcance. Y fui tan alto, que le di a la casa alcance. Cuanto más alto llegaba de este lance tan subido, tanto más bajo y rendido y abatido yo me hallaba. Dije: no habrá quien alcance, y abatíme tanto, que fui tan alto, que le di a la casa alcance. Y fui tan alto, que le di a la casa alcance. Por una extraña manera, 1000 vuelos pasé de un vuelo, porque esperanza del cielo tanto alcanza cuanto espera. Esperé solo este lance, y en esperar no fui falto, pues fui tan alto, que le di a la casa alcance. Y fui tan alto, que le di a la casa alcance. Pues vean ustedes cómo se elevaba San Juan de la Cruz en la oración, y de qué manera tan preciosa describe: subí tan alto, que le di a la casa alcance. Y vamos a tomar este tema, este elemento de hoy del Evangelio, y de todo el tiempo de Cuaresma, uno de los elementos, que es la oración. Vero. Bueno, yo quisiera destacar ahorita lo que Jesús les llama a hacer a los apóstoles. Suben con Él y los llama en primer lugar aparte. Quiere decir que hoy en nuestros días Dios te llama a estar aparte. Apártate de las multitudes, apártate un poco del ruido que tienes,
Una santa decía de la loca de la casa, ¿no? Quítate un poquito de... La imaginación es la loca de la casa y fue Santa Teresa. Santa Teresa, sí. Y dije, no vaya a decir yo otra santa, y entonces luego... Entonces, apártate, ve conmigo y estate en oración. Hay veces nosotros vamos al Santísimo y no es que sea malo, pero llegamos con una serie de peticiones y yo te pido y te pido y te pido y te canto y te canto y canto y después te vuelvo a pedir y te doy gracias y bla, 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 bla. Y de repente, yo creo que a lo mejor Dios dice, bueno, quiero contestar, quiero contestar, ¿no? Bueno, no, es un chascarrillo, pido la palabra, ¿no? Pero yo creo que ahorita Jesús los lleva a la contemplación. Te invita a que vayas, como les digo, a ese sagrario donde Jesucristo mismo se transforma. No es que cambie, no es que en ese momento dijeras, ay, cambió, no, sino que te revela su divinidad. En ese momento te va a revelar su divinidad y lo que quiere en ese momento, como la vez pasada habíamos dicho, y Jesús lo dijo, yo ya sé qué es lo que necesitas, ya saben qué es lo que necesitas, el Padre ya sabe qué es lo que necesitas. Entonces, por un momento, quédate extasiado, quédate como los apóstoles, simplemente mirándolo, en esa oración de contemplación para ver y escuchar qué te dice Dios. Y hablando de esto, de la oración de contemplación, que es muy, muy importante, saben que en nuestra parroquia, allá en Nuestra Señora de la Esperanza, en Candiles, aquí en Querétaro, pues de repente, ahí en el Santísimo, pues lo tomaron como un salón donde daban catequesis. De repente, pues las alabanzas eran muy ruidosas y se respeta todo tipo de oración. Pero esta oración de contemplación es la que quería enseñarnos, yo creo, en esta ocasión y en otras muchas, nuestro Señor Jesucristo. Y se trata de eso, de estar en silencio, por un lado, para permitir a las otras personas que pues, puedan tener ese diálogo, ¿no? Y fíjense qué curioso y qué paradoja que en el silencio se da la elocuencia de nuestro Señor. Y bueno, ¿qué es esta contemplación? Como decías, si citabas la imaginación, es la loca de la casa. Muchas veces tratamos de reflexionar la palabra, de pensar en el Señor en silencio, y de repente esa imaginación nos lleva a algún pendiente. A lo mejor ustedes como amas de casa, pues tengo que hacer la comida, o tengo que lavar, o tengo que pasar por los niños, y ya pues se va cortando esa comunicación, ese diálogo con el Señor. De manera que el párroco Víctor Manuel Avendaño decidió que el Santísimo es un oratorio, y en ese oratorio debe haber 3 elementos. Uno, en primer lugar, el silencio. En segundo lugar, la oración. Y en tercero, el encuentro personal con Dios, igual que sucedió en esta transfiguración. Y bueno, pues yo quisiera comenzar, ya porque los minutos van corriendo, a ir analizando parte por parte el Evangelio. Y comienza en el misal, dice, en aquel tiempo. En los misales cambia un poquito, tienen que actualizar y sustituyen aquí en aquel tiempo por a los 6 días que dice la Biblia y San Mateo. Jesús toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, 3 apóstoles que, pues yo no sé cuál sería la palabra adecuada, pero casi como los consentidos, ¿no? Los consentidos. En algún momento los llama hijos del trueno, porque querían, y a Juan, porque querían que lloviera fuego, porque no le habían permitido pasar por Samaria y quedarse, ¿no?, ahí a Jesús. Eran muy impetuosos. Exacto. Y en otro momento, la mamá de ellos, la mamá de Juan y de Santiago, aboga por ellos, pidiéndole al Señor que cuando estuviera en el reino de los cielos, uno se sentara a la derecha y otro a la izquierda. Menudo problema que se buscaron, porque los apóstoles luego pues los reprendieron a ellos. Pero yo estaba pensando que casi lo logran, porque pues era a ellos a quien escogía cuando estuvo con la viuda de Jairo, por ejemplo, en otra ocasión en el huerto de Getsemaní,
ellos tres nada más. Y ahora, en este momento, en la transfiguración, escoge a Pedro, Santiago y Juan. ¿Por qué creen ustedes que haya escogido a estos tres apóstoles y los demás se quedaron allá abajo? Pues yo estuve investigando y creo que se les llama los tres pilares de la iglesia. Pues Pedro representa, pues su nombre es piedra, ¿no? Y Jesús le dijo que sobre él iba a fincar la iglesia y bueno, que iba a vencer al mismo Belcebú. Así es que pues representa a la iglesia. Santiago, ayer comentábamos con Tete, ¿no? Que él era como el testigo. Estuve investigando y pues Santiago es el primer apóstol que fue martirizado, que recibió el martirio. Quizás esto también puede ser algo de gran significancia, ¿no? Yo no lo sabía, pero pues no sé, tal vez es esa fuerza, porque pues él viajó hacia España, obviamente fue rechazado, recibió pues la aparición de la Virgen María, que de ahí nace la devoción de la advocación de la Virgen del Pilar, y bueno, actualmente pues es la iglesia de Santiago de Compostela, donde están sus restos. Entonces bueno, pues sí, pues marcó todo un camino en esa parte de Europa, ¿no? Tal vez como precursor, como enviado, efectivamente, como decía Tete, como testigo de todo lo vivido con nuestro Señor cuando estuvo aquí con ellos. Y Juan, pues es el muy amado, es el conce, el más chiquito. Yo soy la más chiquita en mi casa, la hija más pequeña, y yo creo que siempre hay un lugar muy especial del padre al hijo o de los hermanos. En este caso, nuestro Señor Jesucristo, no sabemos exactamente qué los haya vinculado tan fuertemente. No sé, tal vez había mucha afinidad entre ellos. Me gustaría imaginarme algo así, que tenían a lo mejor muchas coincidencias en sus personalidades, no sé. Pero yo creo que Juan pues era todo lo contrario de lo que pudiéramos imaginar por ser el pequeñito, ¿no? Como que él estuvo en un momento tan determinante que fue al pie de nuestro Señor en la crucifixión, ¿no? Qué momento tan crucial, tan difícil para nuestra Santísima Madre, y él estuvo ahí con ella, y estuvo, pues yo creo que no es nada fácil estar viendo sufrir a alguien a quien amamos tanto, y él tuvo ese valor de estar ahí en ese momento. Yo leí en una homilía de Su Santidad Benedicto de marzo del 2011, donde hablaba de que Jesús los llevó y les enseñó un poquito de su gloria para poder soportar la cruz, porque ellos son los que estuvieron con él en esos momentos tan difíciles de la cruz. Entonces, que para que ellos pudieran soportar eso, los llevó ahí. Es lo que Su Santidad nos decía en esa homilía. Y pues yo creo que sí, también ahora en nuestros días, a mí me gusta pasarlo mucho en nuestros días, en que pues tenemos nuestra cruz, tenemos el sufrimiento, como tú decías, tenemos las enfermedades, tenemos todas esas cosas, pérdidas de nuestros familiares, y que con esa gloria, con ese ir con Jesús, vamos a poder soportar todas esas tribulaciones. ¿Por qué? Porque vale la pena, como ya vimos un poquito de cielo, vale la pena soportar todo eso, hacernos fuertes con eso que nos pasa, para saber exactamente hacia dónde vamos a ir. Y sabemos que si vamos a estar con Dios, vamos a estar en esa plena paz, que si tú ayer lo sentiste un poquito de paz, imagínate lo que va a ser allá, el tener una paz impresionante, una alegría impresionante, que pase lo que pase aquí en el mundo, nuestra meta, nuestra cima es el cielo, es esa transfiguración, ese verlo cara a cara, y vale la pena todo,
por apostarle a eso, ¿no? Sí, efectivamente, empezamos por ahí, del abatimiento de los discípulos, de la tristeza, de su confusión, de que no entendía nada, que el Señor quiso anticipar lo que iba a suceder después de su muerte, y que era la victoria de la cruz, y que era la gloria del Señor. Y entonces el Señor les muestra esto, precisamente estos tres apóstoles, que los hace subir a ese monte Tabor muy elevado, y les muestra la gloria que vendrá después de la resurrección. Ahora imagínate lo bonito que se ha de haber sentido, que dijo Pedro, ¿por qué no hacemos 3 chozas? ¿No? O sea, se ha de haber sentido tan padre, así como que no me falta nada, que vamos haciendo 3 chozas, ¿no? Y muchas veces nos sucede a nosotros en nuestro ámbito religioso, cuando tenemos una experiencia fuerte del Señor, pues queremos quedarnos ahí, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede después? Nos estamos ya adelantando al final. Hay que bajar del monte y transmitir esto, pero transmitir en el momento oportuno, porque aquí también el Señor les manda que no digan nada de esto hasta después de la resurrección. Y es lo que se llama el secreto mesiánico. Yo a veces no entendía, pero por qué el Señor se hacía estas grandes manifestaciones en nuestro ámbito, pues sería publicitarlo, promoverlo, que eso va a pues subir mucho el rating, vamos a decir, hablando en nuestro medio mundano, ¿no? Pero acuérdate que esa era una de las tentaciones. Esa era una de las tentaciones. Él quería hacerse así. Por un lado, y por el otro, el secreto mesiánico es que no era oportuno decirlo en ese momento. Pero el demonio decía, ahora sí, y no, o sea, decía Jesús, no. Así es, como en otras muchas ocasiones, ¿no? Que también les mandaba, cuando se hacía curaciones, no digan esto a nadie, y era lo primero que hacían, a correr, ¿verdad? Para manifestar. Entonces el Señor se transfigura. ¿De qué manera se transfigura? Aquí hay eventos sobrenaturales. Dice que su rostro se vuelve como el sol, y yo me imaginaba que en nuestra vida pues puede ser un poquito eso, o mucho, que es un proceso para prepararnos para poder ver la gloria del Señor. Y me imaginaba, ¿qué tal que si pudiéramos subirnos a una navecita, ¿verdad? Y hacer el viaje al sol, y acercarnos tanto al sol, que nuestros ojos pudieran verlo de muy cerca. ¿Qué sucedería? Primero, pero sin ser lastimados, ¿no? Yo creo que esa fue la gracia, que pudieron ver la luz de Dios, pero no sufrieron ningún daño. Por eso creo yo que esto es un proceso. Dice, el título de esto es la transfiguración del Señor, es decir, un cambio de figura, ¿no? Sus ropas se ponen también blancas como la nieve, es un cambio de forma. Y también me hace pensar un poquito en la metamorfosis de las mariposas. Estaba leyendo también por ahí de una psicóloga, a lo mejor la conocen, híjole, se me fue el nombre, pero ahorita se los digo. ¿La precursora de la tanatología, Elizabeth Kubler? No, Emma Godoy. Emma Godoy. Ya, muy conocida, ya murió hace tiempo. Pero preciosos sus libros. Un libro preciosísimo que tiene. Y, que mis palabras te acompañen. Exactamente, que mis palabras te acompañen. Aquí tengo las computadoras que se acuerdan de todo. Es que era el libro favorito de mi mamá. Y hay un tema, yo creo que el mío también. Bueno, después de la Biblia, después de San Francisco, después de Santa Teresa, y vendría. Bueno, un libro del mundo. Exacto. Pero me acuerdo que ella decía acerca de la metamorfosis, que los sabios hindúes decían que el hombre se parecía mucho a una mariposa, que primero era un huevecito, ¿te acuerdas? Después era un gusano, y después se encerraba en una crisálida para por fin salir revestida con unas alas preciosas que le permitían ir a la libertad de los aires. Y bueno, pues se hace esta similitud entre el hombre y la mariposa, pero al final subraya y dice nada más que hay una diferencia trágica entre la mariposa y el hombre, que para el hombre él tiene que decidir si hace esta metamorfosis o no la hace. Está para pensarlo, ¿verdad?
Y bueno, pues esta transfiguración del Señor, pues también yo creo que es una enseñanza de que van siendo procesos. Fíjense ustedes con esta analogía, como nosotros somos primero un huevecito y casi unos parásitos de la mamá, de todo a expensas de ella, pues vamos creciendo, vamos alimentándonos, y si el bebé pudiera pensar ahí dentro del vientre materno, diría, bueno, ¿y para qué me crecen las piernas si aquí no tengo necesidad de correr? ¿Para qué se me desarrollan los ojos si aquí todo está oscuro y estoy cómodo, pero todo está oscuro, no necesito ojos? Y así con cada una de las extremidades, los brazos, los órganos, los pulmones. El aire llega a través de la mamá, pero es el inicio de un proceso que después de nacer el bebé se va a dar cuenta para qué eran esos ojos, para qué esas piernas, para qué los pulmones, para qué el corazón. En ese momento, decía Emma Godoy, entramos a otro vientre y seguimos siendo parásitos. Es el vientre de la familia, donde papá y mamá pues nos siguen alimentando, nos siguen proporcionando techo, nos siguen proveyendo y nos siguen pues enseñando en ese proceso para después salir a un último vientre que es la sociedad. Ya preparados en la familia, entonces ya podemos salir a trabajar, ya podemos salir a casarnos, por ejemplo, y para los sociólogos hasta aquí terminaría el proceso. Para el Señor, esto es parte del proceso y que nos va a llevar a la última parte, que es su reino, donde todo esto ha servido para prepararnos para ver ya cara a cara al Señor, para ver su gloria. ¿Qué piensan acerca de esto? Bueno, pues yo sí traigo a mi mente a Elizabeth Kubler, porque pues ella es la precursora de la tanatología, y ella nos explica en algunos de sus libros cómo las culturas antiguas precisamente utilizan la figura de la oruga que se convierte en mariposa para esa metamorfosis, para explicar la muerte. Entonces es impresionante ver que pues ella ya falleció, ella no era católica, sin embargo ella habla de un Dios único, superior, y algo que a mí me encanta de cuando leo algunos de sus libros, que cuando morimos, cuando mueren los niños, con todas las regresiones que hicieron y las investigaciones científicas en que sustenta ella sus estudios, ellos ven, los pequeños ven a una mujer muy hermosa con un manto. Todos, de la religión que sean, de las creencias que sean, pues ven a Nuestra Señora, a la Virgen María, ¿no? Entonces, cuando yo lo leí por primera vez, pues me dio mucha alegría, ¿no? Porque dije, no, pues es que la Virgen siempre va a estar con nosotros en los momentos más difíciles, nos va a acompañar. Pero a lo que voy es que finalmente ese proceso al que muchos le tenemos miedo y que no estamos preparados porque pues no tenemos esa formación, pues nos vamos a enfrentar con el Creador. Quizás le tenemos miedo por el juicio particular, ¿no? Que nos platicaba alguna vez muy detalladamente en un programa el Padre Güences. Pero si esto lo queremos, como diría Vero, poner en la actualidad, todo ese proceso del Monte Tabor y pues nuestro Señor ahí con Dios Padre y el Espíritu Santo en esa nube que baja y que se presenta ante los apóstoles, pues es darles ese anticipo, esa probadita de la gloria, y de que todo ese sufrimiento que van a pasar, no solamente Él con su muerte, sino cada uno de los apóstoles con sus pues respectivos martirios, y porque bueno, Pedro murió crucificado, no quiso morir como Jesús, quiso morir de cabeza, crucificado de cabeza. Santiago también fue martirizado. Entonces yo creo que toda, como comentaban hace rato, ¿no? Toda esa preparación para el sufrimiento fue, miren, esto es lo que les está esperando.
Entonces cuando nosotros morimos, efectivamente, esa oruga que somos aquí, vamos a ser una mariposa, vamos a alcanzar la gloria. Obviamente, en ese camino a la santidad, pues tenemos que seguir la regla de vida, ¿verdad? Tenemos que hacer nuestra parte y tenemos que luchar día a día por alcanzar la santidad. Y bueno, pues Jesús, de una manera ejemplar, les fue guiando a los apóstoles. Yo creo que como Él era Dios, pero también era hombre, Él sabía que nosotros los seres humanos somos tan gráficos, tan visuales, que Él tenía que pues darles esa probadita, decirles, miren, esto es lo que viene después de todo el sufrimiento que tú, Pedro, quieres que me evite. Entonces, qué grande, qué misericordioso y amoroso, qué comprensivo, que dio ese anticipo, esa probadita para que ellos estuvieran, como decía Vero hace rato, preparados para soportar el sufrimiento que les esperaba. Y vamos ya a la teofanía y a la epifanía, dice la Biblia, cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Estas palabras ya las habíamos oído de parte del Padre en el bautismo de Juan, y en aquel momento pues era pues ese anuncio de que Jesús era el Mesías, era el ungido, era el escogido, y ahora vemos otra vez estas palabras y hace énfasis en escúchenlo. ¿Y dónde lo escuchamos? Aquí, en su palabra. Y bueno, pues aquí tenemos otro de los elementos, una nube luminosa que seguramente nos hará pensar en el Antiguo Testamento, en aquel tiempo del Éxodo, ¿verdad? En que pues los hebreos habían sido salvados por el Señor y habían sido sacados de la opresión de Egipto, y la presencia de Dios estaba manifestada en esa nube que no se apartaba del tabernáculo. Y lo primero que hacían los judíos en las mañanas es ver qué sucedía con esa nube. Si la nube estaba estática, era señal de que debían permanecer un tiempo más. Si la nube se movía, entonces tenían que levantar todo el tabernáculo, el arca de la alianza, todas las tiendas y seguir a esa nube. De manera que la nube en la Biblia significa la presencia de Dios. Un poquito para reflexionar qué hacemos los católicos de hoy. Vemos en las mañanas cuando nos levantamos, en primer lugar, cuál es la voluntad del Señor, hacia dónde quiere que vaya, si quiere que permanezca, o más bien prendemos inmediatamente la televisión para oír las noticias quizá, o prendemos el radio para acompañarnos de música, o nos llenamos la cabeza de los roles o de los problemas que tenemos que solucionar. Yo creo que aquí también hay otro mensaje, levantarnos y que el primer pensamiento esté dedicado al Señor y tratar en esa contemplación que decías, Vero, que puede ser perfectamente en la casa, ¿verdad? En lo secreto de nuestra habitación, como nos dice el Señor, ver, contemplar, meditar qué es lo que el Señor quiere para mí hoy. Yo creo que también podemos ver ahí, que se nos había pasado un poquito, bueno, no lo hemos mencionado, que recuerden que en el credo decimos que Jesucristo es luz de luz. Aquí, la luz tan impresionante que es el Padre, Él también, o sea, se vuelve uno con el Padre. Entonces ahí, o sea, vemos pues ahora sí que esa dualidad, el que es uno. Y vemos que, como tú dices, ¿no? El podernos guiar, el que Dios nos guíe en nuestra vida, que sea precisamente la voz de Dios el que guíe nuestra existencia y nuestro día, porque hay veces sí realmente, pues a veces no nos acordamos de Dios, y a lo mejor ni en la noche ni pasa el otro día, y a lo mejor no, y de repente pues estamos tan ocupados en nuestras
en nuestras tribulaciones, que como decimos, no nos apartamos un momentito, que no te está pidiendo mucho, te está pidiendo a lo mejor quizá unos minutos para poderte apartar y decir, soy tu criatura. Y aparte también, yo creo que nos dice, así como tú decías del gusanito y todo, yo creo que Dios nos quiere transformar en Él, nos quiere, en una ocasión oía yo al Padre Prisciliano y decía, que tus pensamientos sean los pensamientos de Jesús, que tu mirada sea la mirada de Jesús, que tus palabras sean las palabras de Jesús, que te vayas transformando en Él. Entonces yo creo que también eso es en la actualidad, transformémoslo en ese Jesús, y que la gente, está medio difícil y más en su servidor, pero bueno, que la gente que te vea en la calle vea a Cristo. Entonces imagínense, yo creo que eso es un reto, ¿no? El padre Ignacio Larrañaga, que en paz descanse, con sus talleres que creó de encuentro, de oración y vida, él tiene una frase muy bonita que dice: cada que vayas a hacer algo, piensa cómo lo hubiera hecho Jesús. Entonces yo creo que es parte de lo que comentaba también hace rato, ¿no? De nuestro camino hacia la santidad, para poder nosotros ver permanentemente esa transfiguración todo el tiempo en la gloria, ¿no? ¿Y qué sucedió cuando vieron los discípulos la gloria del Señor? Cayeron. Sí, yo creo que a cualquiera de nosotros nos haría un infarto, ¿verdad? Tendríamos que ir con nuestro cardiólogo, el Santísimo. Pero bueno, ellos cayeron rostro en tierra, y dice la Biblia, llenos de temor, no era para menos. Y de repente la nube se disipa. ¿Y qué sucede? Que Jesús los toca, primero los toca y les dice: levántense y no teman. Eso es el mensaje que nos da el Señor hoy. Pues ya llegamos, ya se cumplieron los 60 minutos. Vamos a concluir este tema. Tita García Legazpi. Pues yo me quedo con amor y salvación. Yo creo que esto nos pone en ese escenario en el que en la vida pues tenemos que sufrir para merecer. O sea, vamos a tener que enfrentarnos a todas esas pruebas de vida, vamos a tener que pues ahora sí que estar muy cerca de nuestro Señor para poder salir avante de todas las cosas que se nos van presentando en la vida, pero estando cerca de nuestro Señor con la oración y bueno, pues con la regla de vida, vamos, que queda perfectamente aquí, vamos a llegar a alcanzar la santidad y poder pues ver la gloria de nuestro Señor, y que pues vale la pena que bueno, Jesús haya muerto en la cruz para nuestra salvación y nos haya abierto las puertas del cielo. Yo me quedo con que vayas, te invita a Jesucristo al sagrario, estate un rato con Él, contémplalo, y luego fíjate en Elías y fíjate en Moisés. Eso quiere decir que no hagas tres chozas nada más ahí. Quédate sí un momento y después baja y después contempla los mandamientos, cúmplelos, y también Elías, que la palabra de Dios sea tu fuerza, léela, medítela y después llévala hacia el mundo. Y la gloria de Dios, tú que mencionas el Santísimo Sacramento, la gloria de Dios consiste en esto y podemos verla también. El Señor se despoja de su corona, se despoja de su poder, se despoja inclusive de sus vestiduras y se hace tan humilde, tan pequeño, que es un Dios cercano a nosotros. Creo que ahí es donde radica su gloria y que nosotros podemos verla. Y el misterio de la transfiguración que contemplamos durante la Cuaresma es para adelantar de alguna manera la resurrección del Señor. Ahí vamos, en este itinerario espiritual, y de manera que podamos vivir la cruz de la esperanza. Pues amigos, con esto nos despedimos, les agradecemos infinitamente que hayan estado con nosotros, el que nos hayan acompañado. Le pedimos al Padre Güences, que seguramente nos está escuchando, que nos mande su bendición desde donde esté, y muchas gracias por estar con nosotros, y nos escuchamos, si Dios quiere, la próxima semana. Y que pasen el resto del día
lleno de Dios. Hasta luego.